Bienvenidos, estimados alumnos de ArtChile. Vamos a estudiar electricidad y magnetismo. Antes que nada, una pregunta. ¿Qué es la electricidad? Y en la naturaleza, ¿dónde se observa? ¿Cómo se explicaría el fenómeno del relámpago? Pongan pausa y respondan esta pregunta en su cuaderno. Bueno, este es un fenómeno que la humanidad ha observado siempre y se ha desarrollado una teoría para explicarlo y utilizarlo. Tenemos el primer concepto, carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de la materia, en donde encontramos partículas positivas y negativas. Vamos a recordar un poco el átomo, y aquí tenemos el modelo de Bohr. El átomo consistía en un núcleo en donde tenemos partículas positivas y neutras, protones y neutrones, y girando en torno a él se encontraban partículas negativas llamadas electrones. Lo que sucede es que los electrones más alejados del núcleo positivo es más fácil hacerlas mover o retirarlas o ponerlas, debido a que se encuentran con menor fuerza de atracción hacia el núcleo de carácter positivo. Observen que los protones están fijos en el núcleo. Con esa idea podemos entender la estructura de la materia. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de una estructura cristalina en que esta molécula tenemos átomos enlazados unos con otros, en donde su núcleo se ha puesto positivo por efecto de los protones, y tenemos los electrones formando los enlaces. Recuerden que el enlace químico está producido por pares de electrones. Aquí se encontrarían estos electrones. En esta situación no hay electrones libres que puedan moverse en esta molécula. Estos materiales con esta estructura se llaman aislantes, materiales dieléctricos. En cambio, si estos átomos poseen electrones a nivel superficial, por ejemplo, ahí voy a dibujar otro acá, nosotros mediante algún método podremos mover estos electrones superficiales y ellos van a poder estar en la superficie del material moviéndose. Esto origina que el cuerpo pueda cargarse. Esa es la explicación por qué podemos tener cuerpos cargados. A esos cuerpos les llamaremos materiales conductores. A través de una serie de experimentos se determinó que la carga del electrón es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Coulomb es la unidad de medida de la carga eléctrica. Coulomb. Entonces, los protones que están en el núcleo tienen la misma carga, pero positiva. Ahora, recuerden que los electrones y los protones no son iguales, tienen distinta masa. La masa de los protones es mucho mayor que la masa de los electrones. Sin embargo, podemos considerar que la carga es igual. ¿Podrían dar ejemplos de materiales conductores y materiales aislantes? Pongan pausa y respondan esta pregunta en su cuaderno. Bueno, las unidades de carga
vimos que es el coulomb, pero también hay múltiplos de esa unidad que nos podemos encontrar en los problemas. Por ejemplo, el milicoulomb, 10 a la menos 3 coulomb, microcoulomb, 10 a la menos 6 coulomb, y el picocoulomb, 10 a la menos 12 coulomb. Vamos a ver ejercicio. Este ejercicio dice, ¿cuál es la carga total que aportan 3 por 10 elevado a 9 electrones? El segundo dice, transforme 2 coulomb y 10 milicoulomb, transfórmelos a microcoulomb. El ejercicio 3 dice, ¿cuántos electrones tienen una carga de 1 coulomb? El ejercicio 4, investigue qué significa conexión a tierra. Conexión a tierra. Pongan pausa en el video y resuelvan estos ejercicios. Muy bien. Veremos ahora el ejercicio 5 que sale en el texto. Entonces tenemos este diagrama. Entonces aquí tenemos cargas positivas y aquí cargas negativas. Cargas negativas. Entonces tenemos dos materiales, un material con carga positiva y uno con carga negativa, y están unidos por un conductor. Aquí tenemos un material neutro unido por un material con carga negativa. El conductor, imagínenlo como un alambre. Aquí tenemos un material con mucha carga negativa y una con menos carga negativa, y otro con mucha carga positiva y otro con menos carga positiva. Entonces, la idea de este ejercicio es la siguiente. Queremos establecer hacia dónde fluye la carga eléctrica. Flujo de carga eléctrica. Esto es importante porque significa que la carga puede moverse, trasladarse de un cuerpo a otro. Y el concepto que hay que manejar para resolver esta pregunta es que las cargas van a fluir hasta que se alcance el equilibrio. El equilibrio. Otro concepto importante que hay que tener en cuenta es que la carga se conserva. La carga se conserva. Es una ley de la naturaleza. Eso significa que en el universo
hay una cantidad de carga constante. No va a haber más y tampoco menos. Se parece a la ley de conservación de la energía. Yo voy a hacer el primero. Como las partículas que pueden moverse son los electrones, diremos que hay un flujo de electrones hacia las cargas positivas. Pongan pausa al video y resuelvan los tres siguientes. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente tema. Electrizar un cuerpo. Electrizar un cuerpo o un material. ¿Cómo se puede electrizar un cuerpo? Pongan pausa al video y respondan a esta pregunta. Bueno, investigando podemos encontrar tres maneras principales: por frotamiento, por contacto y por inducción. Deme un ejemplo de electrizar un cuerpo mediante frotación, mediante contacto y mediante inducción. Pongan pausa al video y respondan esa pregunta. Vamos a ver un ejemplo de esto. Y vamos a hacer una especie de experimento mental. En física es habitual que los científicos hagan experimentos en su mente. En realidad ellos lo han hecho desde que eran niños, están acostumbrados. Y vamos a hacer nosotros también un experimento. Ellos se plantean una situación problemática y le buscan posibles explicaciones. Imaginemos que tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un soporte en donde pende una bolita de un material que puede ser cargado. Imaginemos que estos soportes los acercamos entre sí y sucede esto, es decir, estas bolitas se han juntado. Y luego de un tiempo, las bolitas se apartan. ¿Podríamos explicar este fenómeno de alguna manera? Pongan pausa al video y den una explicación. Bueno, aquí lo que podríamos pensar que sucedió es lo siguiente. Lo que pudo haber sucedido es lo siguiente. En la medida que acercamos estos dos elementos, tuvieron una atracción entre sí. Es decir,
podemos pensar que uno era de carga positiva y otro tenía carga negativa. Cargas opuestas se atraen. Cargas opuestas se atraen. Y cargas del mismo signo se repelen. Como hubo una atracción, pensamos en esa situación. Pero ¿qué pasó después? Después observamos que se separaron. Podemos pensar que ocurrió lo siguiente. Cuando se juntaron, hubo una carga eléctrica por contacto. A lo mejor inicialmente tenían carga debido a que se frotó. Hubo una frotación y por eso adquirieron determinada carga. En cambio aquí hubo un contacto. Acá podemos pensar que cuando ocurrió ese contacto se transfirieron cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque las cargas pueden fluir. Fluyen de un material con mayor cantidad de electrones a otro con menor cantidad de electrones. Hasta alcanzar un equilibrio de cargas, porque las cargas se conservan. Entonces, podemos pensar que ambos, en este proceso, quedaron con igual carga. Por lo tanto, imaginemos que este quedó con carga negativa y este también, debido a la transferencia de electrones. Por lo tanto, se repelieron. Aquí tengo otro ejemplo que aparece en el texto, muy interesante. Imaginemos que tenemos estos materiales, estas esferas. La esfera A, la esfera B y la esfera C. Nos dicen que entre la A y la B hubo atracción en términos eléctricos. En cambio, entre la esfera B y la C hubo repulsión. Entonces nos preguntan, ¿qué pasará si acercamos la esfera A y la C? Pongan pausa al video y respondan esa pregunta. Bueno, podemos pensar lo siguiente. Imaginemos que esta es carga positiva y esta tendría que ser carga negativa para que haya atracción. En este caso, para que haya repulsión, esta tendría que ser negativa. Por lo tanto, la relación que habría entre la esfera A y la C sería de atracción, porque tendrían cargas opuestas. Pasamos ahora a ver otro tema. Que es la famosa ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Esta ley se dice cuando tenemos cargas puntuales, es decir, podemos pensar en que tienen una masa despreciable. Tenemos una carga Q1 y una carga Q2 próximas entre sí, separadas a una distancia R. La ley de Coulomb dice que la fuerza con que se atraen o se repelen va a estar dada por la siguiente expresión. Una constante, la multiplicación de las cargas dividido por la distancia que los separa al cuadrado. Como es un vector, es una fuerza, tiene una dirección. Entonces le vamos a poner
un vector unitario de dirección arbitrario, R tongo. En este caso, si ponemos aquí el eje X, tendría que ser hacia la derecha la dirección Y tongo, y hacia la izquierda sería la dirección menos Y tongo. No hay que confundirse mucho con eso, solo nos indica que esto es un vector. Ahora, la constante K es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. La constante K también en los textos aparece que se puede calcular con esta expresión 1 partido por 4pi epsilon 0. Este número es importante y se llama permitividad eléctrica en el vacío. Permitividad eléctrica del vacío. Q lo medimos en coulomb y la distancia en metros. Entonces veamos un ejemplo de esto. Un ejemplo también de texto. Este problema decía lo siguiente. Voy a hacer una línea para tratar de hacerlo, intentar hacerlo derechito, lo que mejor que pueda. Entonces tenemos una carga aquí, una carga y otra carga. Entonces, esta carga Q1, su magnitud es menos 10 microcoulomb. Esta es la carga 2, dice 5 microcoulomb. Y la carga 3 es menos 6 microcoulomb. Nos preguntan cuál es la fuerza resultante sobre la carga 3. Entonces, nosotros escribimos nuestra expresión de ley de Coulomb, porque esta es la que nos puede permitir calcular las fuerzas eléctricas, ya sea de atracción o de repulsión. Y nos vamos a olvidar un poquitito de qué es vector y solamente vamos a calcular su magnitud. Bueno, ingresando los datos, vamos a calcular primero la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q3. Fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q3. Y aplicamos la ley de Coulomb. Para eso necesitamos saber las distancias. De aquí a aquí hay 0,3 metros. Siempre mucho cuidado con las unidades. 0,2 metros. De modo tal que en total de aquí a allá hay 0,5 metros. Lo ingresamos en nuestra expresión y tenemos 9 por 10 elevado a 9 menos 10 por menos 6. Esto está en microcoulomb. Tenemos un conflicto de unidades porque la constante K que hemos ocupado está en coulomb. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio de unidades y esto quedaría menos 10 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Este quedaría 5 por 10 elevado a menos 6 y ese quedaría menos 6 por 10 elevado a menos 6 coulomb.
Entonces aquí tengo que ingresar los factores que me faltan por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6. Y todo eso dividido por la distancia que los separa. Todo ese cálculo debería dar 2,2 newton. Háganlo. De igual manera, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3 sería 6,8 newton. Calcúlenlo. Entonces, la fuerza que resulta, en este caso, como ambas son cargas negativas, sería de repulsión. En cambio, en este caso, Q2 con Q3 son de atracción. Por lo tanto, la fuerza resultante, una empuja hacia allá y la otra hacia el otro lado. Por lo tanto, tengo que restarlas. 2,2 menos 6,8, en donde obtenemos menos 4,6 newton. Hagan estos cálculos, no confíen en mí, verifíquenlo. ¿Qué crítica pueden hacer de este ejercicio? De esta forma de resolver este ejercicio. Hay una crítica. ¿Cómo es posible que hayamos considerado la fuerza entre la partícula Q1 y Q3, siendo que al medio existía una partícula entre medio? Voy a dejarles planteado este ejercicio. Tengo dos cargas aquí. Q1 igual 5 microcoulomb. Q2 igual 8 microcoulomb. Hay una fuerza aquí de 5,3 newton y nos preguntan cuál es la distancia de separación entre ambas partículas. Bueno, estimados alumnos, espero que revisen el material complementario, hagan su tarea de la semana y hagan muchos ejercicios de la ley de Coulomb.